teoría que en estos puntos asumimos velocidad de cero. Por eso le hacemos de esta forma la línea piezométrica también, entonces no hay carga de velocidad. Y el resto que vamos a tener aquí son las pérdidas. ¿Sí? Entonces, todo esto que tengo aquí son pérdidas, pérdidas totales, obviamente, ¿no? Son las pérdidas mayores más las pérdidas menores. Entonces, les voy a poner aquí este dato que tenemos aquí de cómo baja nuestra línea piezométrica en total. Son pérdidas. Entonces, el HF total es igual a estos 45 metros. Si no le ven, recordemos cómo le analizamos nosotros a la teoría, ¿no? Claro que ahí era así, visto como que nosotros teníamos ahí piezómetros en los tubos, ¿no? Entonces ahí la ubicación, nosotros estamos sin esta carga de velocidad y la altura hasta el tanque, como tener tanque aquí y tanque acá, mira. Asumiendo aquí velocidad de cero, porque son justo en la superficie libre del tanque. Y lo único que nos queda es esta pérdida, este HF. Esa es nuestra pérdida de partida, le vamos a decir así, porque en realidad al calcular nosotros no vamos a tener esa pérdida porque no podemos ajustarle totalmente a esa pérdida porque nos manejamos con diámetros comerciales. Ya, entonces voy a tener una pérdida total de 45 metros que será igual a las pérdidas que les llamamos HF, la pérdida por fricción, las pérdidas mayores, más la sumatoria de las pérdidas locales, que son, vamos a ponerle aquí, pérdidas localizadas, H localizadas, así. Entonces, las unas pérdidas mayores, las otras pérdidas menores. Entonces, reemplazando en la ecuación, tenemos estos 45 metros, que será igual. Trabajemos con la ecuación de Darcy primero, que decía que es F, coeficiente de fricción por la longitud sobre el diámetro, por la carga de velocidad, ¿sí? Hasta ahí HF, lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? Este HF de aquí. Más las pérdidas localizadas. Entonces, para que se acuerden, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando esta ecuación de Darcy-Weisbach, ¿sí? Para HF. Luego, las pérdidas menores decíamos que se expresan con un valor K. ¿Dónde les puse eso? Aquí. Un valor K que sumando todos los valores K de las pérdidas menores encontraríamos este valor, ¿no? Aquí nos da como dato 10, multiplicado por la carga de velocidad. Ojo que esta velocidad ya no estamos hablando de la velocidad en los tanques, como lo hacemos de línea piezométrica, ¿no? No es en los tanques, aquí ya es en la tubería, ahí sí tenemos una velocidad en condiciones dinámicas. Entonces, miren, más este valor K por KM, que le llamamos aquí, por la carga de velocidad de la tubería, ¿sí? Eso es lo que tendríamos. Entonces, miren, tenemos aquí como datos la longitud, el diámetro nominal, en función del diámetro nominal y la clase de tubería, puedo sacar el diámetro interno, ¿sí? No tenemos la velocidad, justo eso es parte de nuestra evaluación, ¿sí? Vamos a poner todo lo que tengamos en nuestra ecuación. Por este lado les voy a poner despejado la carga de velocidad. Ya. Entonces, miren, les mencionaba, tengo el diámetro, vamos a poner acá, ¿no? Mi diámetro nominal es 315 y la clase es 0,63, entonces puedo encontrar el diámetro interno. Sí, lo acabo de... Abran su tabla esta de los... aquí. Ya, entonces, miren, dice diámetro nominal 315, aquí. Clase 0,63. Entonces, el diámetro interno es 297,6. Con ese diámetro se debe hacer la evaluación. Con esos diámetros debo hacer los cálculos, porque ese es el real que voy a tener, ¿sí? Entonces, 297,6. Voy a separarles aquí con una línea para poder aprovechar este espacio de aquí, como hicimos en la otra clase. Entonces, ya, ya me olvidé que el diámetro era 297,6 era, ¿no? Ya. El diámetro es igual a 297,6 milímetros, ¿no? Recuerden que este es el interno y con este diámetro realizamos los cálculos, ¿ya? Necesito el valor eh, de F, tampoco tengo, ¿no es cierto? No tengo F, tengo L, tengo D, tengo KM, no tengo la velocidad, pero F sí la puedo determinar. Decíamos que puedo asumir de inicio que tengo una turbulencia plenamente desarrollada, ¿se acuerdan? En el diagrama de Moody, ¿sí? Eso puedo asumir. Entonces necesito un valor para el coeficiente, les muestro aquí. Necesito esta relación de K sobre D.
Decíamos, este K depende del material. Ya en los ejercicios que hagamos ahora vamos a usar la normativa, ¿no? Entonces, esta normativa. Para la ecuación de Darcy-Weisbach, entonces nosotros tenemos un caudal, perdón, un diseño en donde tengo separado las pérdidas mayores de las menores. Eso se hace en un diseño definitivo, ¿sí? En el diseño detallado, diseño definitivo. Entonces, para PVC tengo el valor de K de 0.060. En milímetros también. Recuerden que en Darcy-Weisbach, a pesar de que se le llama coeficiente a este KS, tiene unidades, entonces hay que considerar esas unidades. Ya. Entonces vamos a usar de la normativa este valor de K igual a 0.060. Pongo aquí normativa para que se acuerden. Y de aquí puedo encontrar ese K sobre D. Ya, pongamos como puedo leerle en el diagrama de Moody, ¿no? Ahí con todos los ceros, 0.0002. Ahí está esa relación. Entonces decíamos, aquí voy a asumir turbulencia plenamente desarrollada. Los voy a poner aquí. Después verifico esto. Ya, entonces, me voy al diagrama de Moody. Ya. En el diagrama de Moody tengo una relación de K sobre D de 0.0002. ¿Ya? Asumiendo turbulencia plenamente desarrollada, ¿qué valor de F observan? En el chat, por favor. Les repito, ¿no? Tengo un valor de la relación de K sobre D de 0.0002. Voy a asumir turbulencia plenamente desarrollada. Entonces voy al diagrama de Moody. ¿Qué valor de K observa? De K, perdón, de F. ¿Qué valor de F del coeficiente de fricción observa? En cero el punto chat, cero quince 0.015 nos dice Valeria. ¿Alguien más está de acuerdo con Valeria? Solo dos respuestas he tenido. A ver, tengo el valor de K sobre D 0.0002. Estoy aquí. Asumir turbulencia plenamente desarrollada quiere decir que estoy en la zona donde esta línea es horizontal. Estoy asumiendo que esto se mantiene recto. Entonces, si asumo eso, lo único que tengo que hacer es seguir recto y leer aquí a donde llego. ¿Sí? Un poquito más abajo de lo que nos dijo Valeria. Eso, 0.014. ¿Sí? Sí, tal vez porque no se alcanza a ver, se cruzan ahí las líneas, no se puede ver muy bien. Pero si le siguen así rectito, rectito, llegan al 0.014. Entonces, ese es el valor de inicio de lo que voy a hacer una iteración. Estas iteraciones son más cortitas que lo que hemos hecho en el Excel, así, ¿no? Entonces aquí vamos a asumir entonces esta turbulencia plenamente desarrollada. Y del diagrama de Moody vemos este F igual a 0.014. Ya, entonces miren, tengo todo lo que necesito para determinar la velocidad. Una vez que tengo la velocidad, puedo calcular el número de Reynolds. Con ese número de Reynolds ya puedo verificar si en realidad estaba en turbulencia plenamente desarrollada o no. Hagamos eso entonces. Tenemos ahí un F de 0.014. Calculemos la velocidad. Tenemos entonces que 45 metros es igual al 0.014 multiplicado por la longitud, que es 1000 metros de tubería, dividido para el diámetro, que tenemos en metros, ¿no? Aquí debo cambiar de unidades, 2976 metros, más las pérdidas menores, el K de pérdidas menores que dijimos que era 10, y esto multiplicado por la carga de velocidad, velocidad al cuadrado sobre 2G. Ahí tenemos, miren, la ecuación reemplazada a todos los datos de inicio. Entonces, de estos datos de inicio puedo encontrar la velocidad. Pueden calcularle ahí, les da 3.93 metros por segundo esta velocidad, ¿ya? Entonces ya tengo la velocidad, puedo calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds, recuerden que se determina como el diámetro por la velocidad sobre la viscosidad cinemática del fluido. Entonces, en el sistema internacional todo, ¿no? 0.2976 metros multiplicado por la velocidad 3.93 metros por segundo y esto dividido para la viscosidad cinemática, que es 1.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Ahí podemos determinar entonces este número de Reynolds, que les decía que le tenemos que ver así como se expresa en el diagrama, ¿no? Son números sumamente grandes. Entonces, por 1 por 10 a la 5 por 10 a la 6 por 10 a la 7 y así le tenemos que expresar, ¿no? Ya, ese número de Reynolds entonces nos da igual a 1.03 por
10⁻⁶. Ya. Regresamos al diagrama de Moody. Entonces, K sobre D no cambia. Este se mantiene igual. Y ahora decimos 1.03 por 10⁻⁶. Entonces aquí estamos 1 por 10⁻⁵, 1 por 10⁻⁶. Por aquí estamos, ¿no? Entonces, miren, en realidad no hemos estado en turbulencia plenamente desarrollada. Estamos en flujo en transición. Entonces, de la relación K sobre D, seguimos la curva hasta toparnos con el 1 por 10⁻⁶. Por aquí, miren. Encontramos el punto de intersección entre esos valores y me voy horizontal. ¿Sí? Entonces, miren, de esta forma, ¿no? Hasta el punto de intersección y me voy horizontal. Estamos con un poco más alto ese eje de lo que le habíamos puesto antes, ¿no? Cerca del 0.015. Pongamos, por ejemplo, que tenemos un valor un poquito más alto del F para un F igual a 0.0143, por ejemplo. Depende de cuánto le vean, ¿no es cierto? Pero sí subió. Ya. No hasta 0.15, no hasta 0.015, pero sí subió, clarito, un poco. Listo. Y volvemos a calcular la velocidad. Ese es el método iterativo, ¿no? Hasta que estos dos valores sean similares. ¿Sí? Entonces vuelvo a utilizar esta ecuación, calculo nuevamente la velocidad. Con este F, la velocidad les da igual a 3.9 metros sobre segundo. Entonces, miren, ya estamos cercanos, ¿no? Si volvemos a calcular el Reynolds, nos va a dar algo parecido a esto, ¿sí? No hay mucha diferencia, entonces voy a seguir ya ahí en el mismo punto de F, entonces ya no vamos a cambiar, ¿sí? Entonces estas iteraciones son cortitas, son prácticamente una verificación, no hay mucho cambio, ¿sí? Miren, pasamos de 3.93 a 3.9. Ya, miren, entonces tenemos ya la velocidad. Con esa velocidad podemos determinar ya el caudal, que era lo que necesitábamos aquí, ¿no? Calcular qué caudal puede conducir esta tubería con estas condiciones que tenemos aquí, con todas estas pérdidas. Entonces les voy a poner aquí. El caudal es igual la velocidad por el área, que nos quedará igual a 3.9 metros por segundo por el área del diámetro, con el diámetro interno, ¿no? Multiplicado por pi por 0.2976 sobre 2 al cuadrado. Esto me da, verifiquen también, 0.27 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Ya tenemos una de las incógnitas que decíamos, ¿no? 0.27 metros cúbicos por segundo. Ya. Nos decía, además determine si la tubería instalada es adecuada, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que se verifique si la clase de tubería que está colocada para este sistema es el que va a soportar esas presiones, está bien, ¿sí? Eso quiere decir. Ya, voy a limpiar la pantalla, me avisan. Hasta ahí el cálculo del caudal, entonces. Mire. Revisemos si está bien la clase de tubería. Entonces, les voy a hacer nuevamente aquí el esquema que teníamos, ¿ya? Cristina, por favor, ¿puede regresar a la otra hoja para hacerle la captura? Claro, ahí está. ¿Ya? Sí, gracias. Ya listo. Voy a hacerles el esquema que les decía entonces. Teníamos aquí para el análisis de la condición estática, porque cuando hablamos de clase de tubería decíamos desde el análisis de la condición estática. En este momento analizamos condición dinámica, por eso encontramos velocidades, caudales, ¿sí? Entonces tenemos de esta forma y teníamos nuestra línea piezométrica estática, así. Ya, para este análisis siempre debemos considerar el punto más bajo de la conducción. Ese punto más bajo nos dirá la clase de tubería. En este caso coincide con la entrada al tanque, este de aquí. Entonces, en esta zona es en donde yo voy a tener mi presión estática máxima. Siempre en condiciones estáticas, decíamos, ¿no? Cuando por mantenimiento, por ejemplo, cerramos el sistema, la tubería que debe soportar esa presión, ¿sí? Entonces, miren, nosotros aquí teníamos unos datos de altura. Esto de aquí. Teníamos aquí esta diferencia de alturas de 45 metros y esta altura en el tanque de 2 metros. Así, así teníamos. Miren, entonces, esa presión estática máxima ha sido esos 47 metros que tengo ahí de metros de columna de agua. Entonces, la presión estática máxima ha sido igual a 47 metros de columna de agua. ¿Sí? Nosotros teníamos una presión instalada, les voy a poner aquí, de
0.63 megapascales. Esta es la clase de tubería. ¿Sí? Entonces, de aquí nosotros podemos obtener la presión de diseño. ¿Cómo era la presión de diseño? ¿Se acuerdan que teníamos dos cálculos, decíamos, ¿no? Pero en esta clase solo vamos a analizar hasta el cálculo, aquí, ahí, hasta el cálculo de la parte estática, ¿sí? El golpe de ariete, eso ven en otra materia. Entonces, hasta aquí, 1.3 por la presión estática máxima, tomado de la normativa, ¿no? Entonces, de aquí obtenemos nuestra presión de diseño, que sería igual a 1.3 por estos 47 metros de columna de agua, ¿sí? Eso nos da 61.1 metros de columna de agua. ¿Ya? Esta es la presión em, que debería alcanzar. Si nosotros tenemos instalado algo mayor o que llegue a ese valor, estaría bien. Mi presión instalada es 0.63 megapascales. Entonces habíamos mencionado que en esta tablita que les pasé podíamos verificar, ¿no? Estos valores de X se repiten en todos los diámetros, ¿no? Solo son cambios de unidades de la presión de trabajo de las tuberías comerciales. Entonces, miren, 0.63 es igual a 64.2 metros de columna de agua. Eso es lo que soporta la tubería instalada. Entonces, de aquí, solo cambio de unidades, sería 64.2 metros de columna de agua. Sí, y los valores que debería comparar son esos que acabo de colocar, ¿no? Lo que está instalado con lo de diseño, ¿sí? Entonces, si la presión instalada es mayor a la de diseño, quiere decir que sí cumple. La presión instalada es mayor a la presión de diseño, mira. ¿Sí? Esta presión de 64.2 metros de columna de agua, mayor a la de 61.1. ¿Sí? Esto quiere decir que está bien. ¿Sí? Va a soportar esa presión. Otro análisis que debo hacer es la velocidad, como estamos hablando de la normativa de LEMAPS, de agua potable. Entonces, la velocidad, esto para la parte hidráulica, ¿no? La velocidad está entre 0.45, porque nos decía un dato que agua potable decía, ¿no? Entonces, la mínima, 0.45, de acuerdo a la normativa que vimos ayer. Esto les coloqué aquí, ¿no? Se recomienda que la velocidad sea superior a 0.6 en agua cruda y 0.45 en agua tratada. Entonces, cuando el dato es agua potable, esta es la mínima. Y la máxima, 6, que decíamos que depende del material, sacado de la norma, ¿no? Entonces, entre 0.45 a 6 metros por segundo. Nosotros de aquí tenemos una velocidad que ya calculamos igual a 3.9 metros por segundo. Esto también estaría correcto en nuestra evaluación, ¿sí? Entonces, de aquí como le habíamos puesto. Análisis hidráulico. La presión instalada mayor a la presión de diseño, entonces correcto. La velocidad en el rango que nos permite la normativa, correcto. Aquí no tendríamos otro análisis que hacer porque no hay un problema de presiones negativas. No hay ningún sitio donde necesitemos verificar esta presión mínima de 5, ¿no? No hay. Esto cuando llega al tanque no es problema, a la salida del tanque. El problema son puntos intermedios en donde se cruce la línea piezométrica con la tubería. Ahí es cuando tendríamos algún análisis extra que hacer y deberíamos identificar estos puntos en donde se está generando esta presión negativa y verificar si no se ha cambiado de diámetro, si se está usando el mismo diámetro para todo el sistema. Pero en este caso no. En este caso, con este análisis que acabamos de hacer es suficiente y podemos decir que la tubería es adecuada. Podemos utilizar también la ecuación de Hassen-Williams, que es más sencilla, ¿no es cierto? Entonces, para el cálculo, les voy a limpiar la pantalla. Para el cálculo de este ejercicio que es así pequeñito, hagamos con las dos porque no nos toma mucho tiempo. Entonces hagamos con las dos ecuaciones. Limpio la pantalla. Les decía, ya en programas ustedes pueden usar cualquiera de las dos, pero ya haciendo cálculos como este rato, la ecuación de Hassen-Williams es más fácil y también la normativa permite usar esta ecuación, ¿no? La ecuación de Hassen-Williams, para eso vamos a usar el mismo punto de partida, ¿no? Que las pérdidas totales igual a las pérdidas mayores más las pérdidas menores, que le llamamos así, pérdidas localizadas, ¿no? Y nosotros teníamos aquí este HF total, ya le voy a reemplazar, pero quiero poner la ecuación. Es igual a 10.67 por el caudal sobre el coeficiente C para PVC a la 1.852 multiplicado por la longitud de la tubería sobre el diámetro a la 4.87 más las pérdidas menores, este KM de 10 por la carga de velocidad. Entonces, miren aquí, este cálculo es un cálculo directo, ¿sí? Igual vamos a usar la normativa para el coeficiente C.
Entonces, en la normativa para la ecuación de Hassen-Williams, mire, para diseño detallado, porque igual que lo mencionábamos, tenemos separadas las pérdidas, para diseño detallado, entonces sería 140 para PVC. Mire. Entonces vamos a usar ese C. Les voy a poner aquí C igual a 140. Y el cálculo es directo. Entonces tenemos aquí que 45 metros es igual 10,67. Aquí lo que vamos a calcular, directo calculemos el caudal, entonces nos quedaría caudal sobre 140 a la 1,852 por la longitud, que es 1000 metros, dividido para el diámetro. El diámetro es el mismo que vimos antes, diámetro interno, 0,2976 metros a la 4,87. Más el K de pérdidas menores, que es 10, y la velocidad pongamos en función del caudal y el área, que sería caudal al cuadrado por el área, que es sobre pi, por 0,2976 metros sobre 2 al cuadrado, y todo esto por 2 veces la gravedad. Ahí esta ecuación nos quedaría en función de el caudal. Miren, es directa esta ecuación, ¿no? Más sencilla. ¿Sí? Ah, y me falta el área al cuadrado, ¿no? Esto es el área nada más, porque era velocidad al cuadrado. Entonces, todo esto al cuadrado, además de aquí. Sí, no sé si se alcanza a ver bien porque se cruzó ya con el 2G. Pero todo eso debería estar al cuadrado. ¿Sí? Haciendo este cálculo, encontrando el caudal, le verifican esto, pero el caudal aquí les da 0,272 metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Entonces, con el cálculo anterior, nos había dado un caudal de 0,27, ahora 0,272. Miren que no hay mucha diferencia, ¿no? Es lo que les mencionaba, que se puede utilizar cualquiera de las dos ecuaciones de acuerdo a la norma, porque los resultados son muy similares, son muy cercanos, ¿no? Entonces pueden usar cualquiera de las dos. Siempre el otro es un poquito más complicado, el de Darcy-Weisbach, ¿sí? Pero tiene un poco más de rango de uso, se puede decir, porque no hay un mínimo para el diámetro como si lo hay en la ecuación de Hassen-Williams. Ya, tal vez hay alguna consulta. Ya, hasta aquí hemos hecho así ejercicios tipo libro, ¿no? Que nos ponen ahí todos los datos y nosotros solo hacemos el cálculo, pero en la realidad nosotros vamos a tener los ejercicios deberían ser, deberíamos nosotros sacar, no, no son ejercicios, son cálculos reales. Nosotros deberíamos sacar estos datos que estamos que deberíamos obtener del trazado, la topografía, ¿sí? En donde estamos haciendo nuestro sistema, para verificar todos estos puntos, estos cambios de dirección, colocar las pérdidas menores. ¿Sí? Entonces, para todo eso necesitamos un levantamiento topográfico y sacar estos datos de cotas, de longitud de tubería. Entonces, son datos que deberíamos determinarlos de esa forma, de manera real, no son datos que, como lo hicimos en este caso, ¿no? Este por ser una evaluación lo hicimos así. Ya, entonces hagamos otro ejemplo. Diseño sí vamos a tener, ¿no? Ya estamos hablando que es un ejercicio para agua potable. Entonces ya sabemos de dónde se obtiene este caudal. Como hicimos al inicio del módulo, ahí hicimos estos cálculos de caudal para abastecimiento. Ahí tendríamos nuestro dato de caudal, tendremos la topografía de la zona y el trazado, ¿sí? Siempre, como les decía, evitando cualquier falla geológica, problemas en donde no podamos pasar la tubería también, que siempre puede suceder, problemas de tipo legal que mencionábamos también, que ya se nos sale de las manos de la parte técnica. Entonces, tenemos aquí nuestra conducción. Ya, yo les pasé, le deben abrir esto en Exhibit. Entonces me voy a quedar solamente con las curvas de nivel. Me dice que mi conducción va de A a B, ¿sí? Del tanque A a B. Aquí está el trazado. Desde aquí es A, ¿no? Desde este punto. A a B. Vemos cómo están estas curvas de nivel. Entonces aquí tenemos las curvas menores. 1293, que están cada metro, mire, ¿sí? Curvas menores cada metro y estas están cada 5. 3295. 3290, sí. Está hecho una topografía 1,5 entonces. Ya, voy a quedarme solo con las curvas de nivel. Esto tiene cambio de condición, le voy a pagar solo para hacer la superficie, ¿ya? Me quedo solo con las curvas de nivel. Listo, entonces le voy a generar aquí la superficie. Si no le tienen abierto, vayan al espacio de herramientas. Si no tienen este espacio de herramientas abierto, ¿no? Superficie, crear superficie. Ya, aquí le pueden verificar en esta zona donde dice ese topo si los datos están en 3 dimensiones.
les va a salir ese topo. Si está tomado solo como dibujo, si les llega así alguna vez algunas curvas o puntos, eh, tienen que copiar los datos y pegarle en uno nuevo, ¿sí? Para que les lea los datos entre de las cotas. Ya, entonces aquí pongamos un nombre, pongamos ese ejemplo, ya la descripción no le pongamos nada aquí. Los datos de nuestra conducción era 1.5, terreno natural, ¿no? 1.5 y el material de renderización le dejamos solo Byblon, porque es un terreno natural, colocamos a aceptar. Y les voy aquí. Ya tenemos hecha nuestra superficie, le vamos a definir mediante curvas de nivel. En curvas de nivel, clic derecho, añadir. Descripción no le vamos a poner nada. Aceptar y copiamos todas las curvas. Y ponemos enter. Ahí se genera nuestra superficie, ¿no? A veces hay algún puntito por ahí de error, algo que se sale de las cotas normales, entonces le sale error ahí. Ya, está creada nuestra superficie. Con esta superficie voy a generar el alineamiento, para eso voy a encender mi layer de conducción que tiene el trazado, ¿sí? De A a B. Listo, entonces vamos a generar un alineamiento aquí en la opción. Desplegamos, crear alineación a partir de objetos, selecciono. Doy clic derecho una vez que selecciono para determinar en qué dirección le está tomando al flujo. Debería ser al revés, ¿no? Porque es de A a B. Si le ven la flechita al contrario, solo ponen enter. Caso contrario, a mí me toca invertir, miren, darle la vuelta. Porque voy así, no, me sale el perfil al revés. Entonces le doy clic aquí en invertir. Ya tengo aquí el alineamiento. Voy a ponerle aquí que esta es la azul. Le voy a, bueno, todo eso sí lo puedo dejar. Ya. Cuando se va haciendo verde es que ya estoy así poniendo todos mis datos en 3D, ¿no? Ya. Entonces, miren, ya tengo la superficie, el alineamiento, generemos el perfil con lo que ya creamos, crear perfil de superficie. Tengo mi alineación, tengo la superficie ejemplo, añadir. Necesito dibujar este perfil. Le voy a poner aquí perfil ejemplo, ya, y crear visualización de perfil. Clic por aquí a un ladito para que no se cruce. Miren, así está mi perfil. Obviamente, aquí no tenemos escala real. La recomendación es revisen siempre cómo está la escala. Es mejor trabajar en escala real porque miren, aquí tengo el perfil del terreno. Yo sé que tengo un tanque aquí y un tanque a este lado, pero para ver claramente si la línea piezométrica se cruza con la línea de energía, perdón, la línea de la tubería se cruza con la línea piezométrica, tengo que dibujar a escala real. Si no, no voy a poder observar eso. Entonces, cambiemos esto a escala real. Selecciono el perfil y me voy a propiedades. Aquí me voy a esta opción para editar. Donde dice gráfico, puedo observar cómo está la escala. Y miren, hay una deformación vertical de 10, por eso se ve así, todo como que levantado. Entonces pongamos aquí que quede normal, que quede 1, aceptar, aceptar. Y este sería un perfil real, miren. Y ahí le puedo verificar también. Se me amontonó todas las cotas. Voy a arreglar eso. Ahí mismo en propiedades, voy a editar en los ejes verticales. Primero que el texto está súper alto, le voy a poner uno. Y que se pegue al eje, a las líneas. Le dejo sin desfase a la izquierda y a la derecha. Ya, ahí sí le puedo ver, creo. Ahí está, miren, pegado a las líneas y con una altura ya poner las cotas a los dos lados. ¿Ya? Entonces les decía, hay que revisar que estemos con una escala real. Entonces, aquí, por ejemplo, pues, la distancia de aquí a acá debería ser 2 metros, así como está en la cota, eso está bien. Y esta distancia de acá debe ser 20 metros, que sería de aquí a acá. Sí, ahí estamos a escala real. Para poder analizar esto, como les menciono, siempre a escala real, ¿no? Para poder analizar y sacar los datos reales a escala real, porque aquí tengo el perfil y necesito ver si se cruza la línea piezométrica con el perfil. Ya, hasta aquí todo lo que hicimos con el 3D. Mi recomendación es que le exporten esto a un archivo de tipo gráfico, ¿sí? Tipo AutoCAD, para que podamos medir, porque aquí cuando se ve de esta forma las propiedades en 3D no se ve muy bien, no se puede ver longitudes y más habla de tipo de propiedades en 3D, entonces no es muy buena idea trabajar directamente con el 3D. Es mejor exportarlo. Entonces, usen este comando, export
Este, export C3D Draw. Ese comando utilice. Este nos sirve para cambiarle a tipo dibujo todo lo que hicimos. Entonces, damos clic ahí. Depende de dónde a mí me va a generar esto en las descargas. Bueno, donde ustedes tengan, ¿no? Yo tenía aquí los datos. Sacar el dato. Ya, para que se exporte ahí, le ponemos exportar. Ahí lo que puedes hacer es darle clic al más para que solo se te descargue el model y no los Los layouts. dos, sí, sí, de gana le dejé todos, pero bueno, ya está, ya. Ya. Entonces, vamos a abrir como dijo Gabriel, se abren tres. El que necesitamos es solo el móvil, este de aquí, ¿sí? Ya, entonces le abren ese y ya estaría como dibujo. Ahí sí le puedo ver las propiedades. Entonces, momento de seleccionar la polilínea de la conducción. Y las propiedades. Ahí ya me permite ver la longitud, lo que no me permitía con el sitio. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve el que vamos a hacer, el que exportamos. Ya, entonces, mire, vamos a verificar primero si no tenemos problemas de cruce con la tubería, dónde se generaría nuestra presión estática máxima. Sabemos que vamos a tener dos tanques, ¿no? Vamos a sacar estos datos. Vamos a tener aquí dos tanques de 2 metros cada uno, aguas de arriba y aguas de abajo. Al inicio y al final. Sí, y ahí puedo dibujarle la línea piezométrica para verificar si hay algún cruce, algún problema. Entonces, miren, tenemos ahí la línea piezométrica y la conducción. Lo que estábamos haciendo en ese esquema antes, pero ya con datos reales. Esta es mi línea piezométrica y también le puedo dibujar aquí mi línea piezométrica estática, una línea horizontal. Ahí están mis datos, miren. ¿Sí? Con esto es lo que voy a trabajar. Entonces, debería verificar el punto más bajo de lo que se observa, es por esta zona, ¿no? Y aquí. Voy a sacar datos de las cotas, de los puntos más bajos y el punto intermedio más alto, que sería este de aquí, miren. ¿Sí? Que no le veo que tengamos algún problema, pero ya le revisamos. Les decía, no hay problema en la llegada. En la llegada, si tengo menos en condiciones dinámicas, menos de 2, no hay problema. En los puntos intermedios es el lío. Entonces, aquí voy a tener una distancia 6,4, sí, superior a los 5 metros de columna de agua. Entonces, no hay problemas de cruce. Mire. Este es el punto más alto que se ve, intermedio, ¿no? Que podría decir, hay que verificar si hay algún problema si uso el mismo diámetro, pero no. Vemos que no, que es mayor a los 5. Tenemos entonces nuestro, nuestro análisis de esa forma. Voy a hacerles acá un esquema para poner los datos, lo que tenemos ya observando no sé si todos me siguieron, no sé si todos tienen el civil o les puedo mandar este archivo. Hagamos los dos análisis. Primero el estático. Para el estático decíamos, necesito determinar el punto más bajo y ese punto más bajo me da la presión estática máxima. Necesito entonces esta altura de aquí, mire. Esta es la presión estática máxima. ¿Ya? Entonces vamos a revisar en qué punto tendremos. Hasta esta horizontal que dibujamos aquí, ¿no? Condición estática. Entonces, me ayudan en el chat. ¿Cuánto? Es 470 metros. 470 me dicen. Esta altura. Parece un No, o poco. sea, digo la distancia Sí, sí. en horizontal. En horizontal. No, no. Esta necesito. Esta. En vertical. Del punto más bajo que ustedes le observan en la conducción hasta la línea piezométrica estática. ¿Sí? Entonces, por aquí. 32,88. ¿Cuánto? 32,88. 32,88 me dice. Ya, lo revisemos. Entonces sería una distancia desde esta zona que es la caja hasta aquí. 32,9 me dan. Tal vez un poquito más, un poquito menos, pero sí está bien lo que dice Valeria, sí, 33. Ajá. Nos quedamos entonces con esos 33. Tengo una presión estática máxima
igual a 33 metros de columna de agua. Ya, con esta ya puedo obtener mi presión de diseño. Vamos a ver. Con esta puedo obtener mi presión de diseño. La presión de diseño sería entonces igual a estos 33 metros de columna de agua por 1.3. Y así solo viendo nos va a dar la clase más baja, ¿no? De tubería. 3 por 42.9. ¿Sí? Entonces habíamos revisado en nuestras tuberías este valor, ¿no? 42.9 metros de columna de agua. Miren, para cualquiera que revisemos, cualquier diámetro está puesto lo mismo, les decía, ¿no? Estas dos últimas columnas son lo mismo. Entonces, la clase de 0.63 soporta 64.2, es la más baja. Esa es la que deberíamos tomar. Entonces, coloquemos que vamos a tener una clase de tubería en función de esto de 0.63 megapascales. Ese es el primer dato de diseño que tenemos entonces. La clase de tubería. Ya. Luego, el mismo análisis que hicimos antes. Vamos a la parte dinámica. Todo esto de aquí será nuestra pérdida. ¿Sí? Todo esto es lo que queremos que sea nuestra pérdida para garantizar este diseño. Entonces necesito para la parte dinámica datos de estas cotas. Necesito la longitud de la tubería también. Entonces, miren, aquí vamos a determinar la cota aquí en la superficie hasta esta línea, hasta esta. Es 3.304. Un metro más, pongámoslo, está 0.92. Entonces, la cota es 3.305. En el tanque aguas de arriba, les voy a poner ahí el dato. 3.305. Y lo mismo tengo que hacer para el tanque aguas de abajo. Este me coincide con esta línea. 3.288. ¿Sí? Y ahí puedo obtener ese dato que teníamos antes de pérdidas, ¿no? 3.288 menos, a ver, 3.305 menos 3.288. 17 metros tenemos entonces de pérdidas totales. Aquí este ejercicio nos dice que es un diseño de factibilidad, entonces solo consideramos el valor de eh, C o K de acuerdo a la ecuación para factibilidad. Entonces aquí vamos a tener una diferencia de cotas o el HF de 17 metros. Este será el inicial que determinemos, ¿no? En realidad este valor les decía, no es que vamos a conseguir exactamente ese resultado, porque nos tenemos que ajustar a tuberías de diámetro comercial. Ya, entonces trabajemos con la ecuación de Hassen-Williams para hacer más fácil el cálculo. Más rápido, ya vimos que es más directo. Entonces, esa ecuación dice que las pérdidas, voy a ponerle con color negro. Las pérdidas es igual a 10.67 por el caudal sobre el coeficiente C a la 1.852 por la longitud sobre el diámetro a la 4.87. Tenemos ahí un cálculo directo. Ya, la longitud de la tubería, seguramente ya creo que le vimos, pero no le hicimos mucho caso. 878, pongamos, ya, la longitud no es 877.56. 878. Entonces, ese es un dato. L igual a 878 metros. ¿Ya? Tenemos el caudal. Determinemos C. Nos falta este valor para la ecuación. Entonces vamos a la normativa. Si es un diseño de factibilidad, entonces considero ahí este 130. ¿Sí? Este valor de 130. Entonces C igual a 130. Tenemos caudal C, L, las pérdidas. Entonces ya de aquí obtengo mi primer valor de diámetro, ¿no? Entonces estos 17 metros que les puse aquí será mi HF de inicio. ¿Sí? Entonces 17 metros es igual a 10.67 por el caudal eh, en el SI, que es 0.05 metros cúbicos por segundo, para C, que es 130, a la 1.852, por la longitud, que es 878 metros, sobre el diámetro, a la 4.87. Y aquí entonces obtenemos el diámetro. El diámetro es igual, hagan ese cálculo por favor, pero da, a ver, déjenme comprobar.
0.18374, 0.184, así pongo, 0.184. Ya, recuerden que este valor, esto en metros, ¿no? Es interno, pero yo debo revisar un diámetro que sea comercial, ¿sí? Entonces, este es el interno que yo calculé, pero en realidad, raro sería que justo pueda tener ese diámetro interno, ¿no es cierto? Exactamente el valor, ya. Entonces, miren los diferentes diámetros internos que tengo, pero para la clase 0.63. Solo para esta clase debería ir buscando mi diámetro interno, ¿sí? Entonces, miren, aquí no alcanza, no alcanza. Este sería el valor. Yo les decía, se va a pasar un poquito, ¿sí? No puede ser menos. Siempre el siguiente que sea, tiene que ser superior o igual, ¿no? Entonces tendríamos este diámetro interno en realidad, que sería el comercial. Les voy a poner aquí, que sería comercial de igual a 0.1888 metros. Pero el nominal, el del diseño, el que yo presento en el diseño, es este de 200 milímetros, ¿sí? Entonces les puse aquí, pero les voy a colocar de este lado, que en realidad el nominal del diseño es 200 milímetros, el que yo presento, ¿ya? Listo, entonces tenemos ese diámetro aquí. Deberíamos presentar nuestro diseño, ¿no? Con la clase de tubería que estamos usando, PVC, el diámetro 200 milímetros, la clase 0.63, eh, ahí, y la longitud, ¿no? ¿Cuánto material? ¿Cuánto hay en la tubería? Ahora, si nosotros vamos a cambiar el diámetro al comercial, sabemos que se producen bien, dos ajustes pueden darse, ¿no? El uno es que el caudal no sea en realidad este que vamos a conducir, sino que se va a ajustar a este diámetro, que podemos obtener ese caudal para ver cuánto sería. Y la otra que si ponemos algún accesorio que ajuste el caudal a los 50 litros por segundo, lo que va a pasar es que voy a tener una presión aquí a la salida. Entonces no voy a tener todas estas pérdidas, ¿sí? Va a ser diferente el valor de mis pérdidas. Entonces, hay normativas en otros países que he revisado que sí les dicen al final qué valor de pérdidas podría tener a la salida. Hay hasta dos, en otros, hasta dos, hasta 3 metros de columnas de agua en las normativas. En nuestra normativa no explica nada de esto, pero sí deberíamos considerar que no puede ser un valor muy alto, ¿sí? Si le analizan de esa forma, si hay algún accesorio que regule esta pérdida. Ya, entonces, primero veamos cómo sería el caudal si yo le dejo a la conducción como está, si no hay ningún accesorio de regulación de caudal. Entonces, la misma ecuación aplicaríamos, ¿no? Esta misma ecuación con este diámetro interno, ¿sí? Y lo que estaríamos buscando es en realidad qué caudal está circulando por el sistema. Entonces, sería de esta forma, ¿no? Sería 17 metros igual a 10.67. Aquí iría el caudal sobre 130 a la 1.852 multiplicado por 878 metros de la longitud y el diámetro interno que ya determinamos que es 0.1888 metros a la 4.87. Entonces, miren, de esta ecuación despejo el caudal y ese sería en realidad el caudal que está circulando por este sistema. ¿Sí? Este caudal les da un valor de 0.054 metros cúbicos por segundo o 54 litros por segundo. ¿Sí? Miren, es diferente al de diseño, pero eso es lo que va a suceder porque nuestras tuberías deben ser tuberías de diámetro comercial, ¿sí? No podemos trabajar con cualquier valor de diámetro interno en los diseños, tiene que ser a un valor comercial, nos adaptamos a ese valor. Esa sería la una forma que yo les decía, ¿no? Eh, Eso es lo que en realidad estaría sucediendo. Con este valor ya podría determinar qué velocidad voy a tener en el sistema. Y de ahí les hago ese análisis de las presiones, en cambio, si le ajusto a ese caudal, ¿qué pasaría? Primero veamos qué velocidad voy a tener. Me avisan si puedo limpiar la pantalla porque ya no quiero amontonarles más ahí. Si alguien va a hacer captura, haga este rato para pasar. Ya, tenemos entonces un caudal, siempre va a ser un poco mayor, jamás menor, ¿sí? Porque trabajamos con el diámetro superior, decíamos, igual o superior, entonces vamos a captar un caudal más grande. La, Vamos a determinar la velocidad con el caudal real que estaríamos conduciendo, ¿no? Entonces sería igual a
0,54 metros cúbicos sobre segundo multiplicado por el área, que era pi, por el diámetro, que es 0,1888 metros sobre 2, y esto al cuadrado. $1,93 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, esta velocidad sería correcta porque está en el rango, ¿no? Para el PVC. Ya, entonces aquí, la respuesta de diseño tendría que ser, ¿cuántos metros de tubería? Teníamos 878 metros, ¿no? 878 metros de tubería de PVC de diámetro nominal 200, clase 0,63 megapascales. Ese es el resultado de diseño. Miren. Todo lo demás que hicimos es nuestra hoja de cálculo, ¿no? Pero a la final este es el resultado que debería entregar, debería presentar para el diseño que vimos aquí. Les decía, sería una de las verificaciones lo del caudal, ¿no? Si yo le dejo al diseño como está, el caudal va a ser mayor, va a conducir a un mayor caudal, pero si le ajusto al caudal con un accesorio que le regule, entonces lo que en realidad cambiaría serían las pérdidas. Les voy a calcular aquí. ¿A cuánto cambiarían las pérdidas? Voy a tener una pérdida, una presión a la salida del tanque de llegada, ¿sí? Entonces, HF, voy a usar la misma ecuación, 10,67, pero el caudal se va a regular al dato, 0,05 metros cúbicos por segundo, dividido para 130. Todo esto a la 1,852 por la longitud de la tubería, que era 878, y sobre el diámetro, que es 0,1888 elevado a la 4,87. Las pérdidas, ¿cuánto han sido? Entonces, ¿me ayudan con ese cálculo? $14,89. Listo. Gracias, Valeria. 14,89 metros. Si en realidad esas eran las pérdidas, ya con estos valores reales, quiere decir que no voy a tener toda esa pérdida de 17, sino que voy a tener una presión a la salida, es lo que les mencionaba. Entonces voy a tener una presión a la salida que compense esto, ¿no? Los 17 metros menos los 14,87 metros. 2,13 metros de columna de agua, que les mencionaba que es un valor bajo, que hay que verificar, que tampoco puede ser un valor muy elevado, ¿no? No tenemos en la normativa. Podemos revisar normativas de otros países para comparar, ¿no? Y verificar si está en lo correcto. Ese sería entonces el análisis completo de este diseño, que en realidad era un diseño, como le vieron, es sencillo, ¿no? Porque no tuvimos ningún problema ahí en el perfil, no tuvimos cruce con la línea pisométrica, no hubo eh, nada complicado, se puede decir, ¿no? Incluso la clase de tubería fue la más bajita, no hubo problemas de revisión de tanques rompepresiones y cosas así, ¿no? Que podría darse en un diseño, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta del diseño, esta que le vemos aquí, ¿sí? Este sería el resultado. Y esta verificación también que siempre hay que hacer a la llegada al tanque, ¿no? Aguas abajo.